a la comunicación a través de Meet con el abogado de Brenda Agüero, con el doctor Gustavo Nievas. Hablamos del neonatal y lo que ha sido la sentencia, una segunda etapa en esta situación, porque no termina todo en lo que sucedió el día 18. La verdad que ha dejado un sinsabor a gran parte de la sociedad cordobesa y es un debate que sigue despertando interés no solo en la sociedad, sino en muchos analistas, en mucho... Recién ahora es como que despierta un periodismo que hace el análisis de lo que ha sucedido con el juicio de la causa neonatal, lo que ha sucedido y el roce político y el resultado, ¿no? Un resultado muy poco favorable para Brenda Agüero. Si bien se filtró la decisión y cómo votó el jurado popular, que hubo un empate, se definió a través de los dos jurados técnicos de control, pero termina siendo muy poco grato la situación con respecto al resto de los imputados. Doctor Nievas, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. No, por favor, Mariano, saludo para vos y todo tu equipo. Eh, yo me imaginaba ayer leyendo un libro antes de acostarme que en los Sí, países más consolidados en cuanto a la justicia, que goza de mayor prestigio, cuando habla la justicia, medio que se calla todo el mundo, ¿no? sí, Y acá tenemos una justicia muy cuestionada. Cerca del 90% de la población no cree en la justicia y no cree en la justicia por la acumulación de estos fallos. La semana pasada estuvo el tema de la expresidenta, estuvo el tema de, de Vicentín en libertad. Acá en Córdoba tuvimos el tema de la llamada Chetos del Norte, Chetos del Sur, no sé cómo se llaman. Tuvimos el tema de Dagatti peleando por la libertad y uno ve cuando va Bower cuál es la carne de cañón del sistema, personas de 18 a 40 años de edad, bajos recursos, siempre vinculados a delitos contra la propiedad, y entonces uno se da cuenta de la selección del sistema, ¿no? Y si hacía falta que esto quede blanco sobre negro, es el sí. resultado de este juicio, donde el ex ministro de salud queda absuelto y la enfermera queda condenada a prisión perpetua. Lo cual no quiere decir, quiero ser muy sincero, que Cardoso sea culpable. Simplemente estoy diciendo de que tal vez en mi ingenuidad Sí, yo pensaba que los juicios se dirimían con prueba, pero en general es así, salvo estos juicios. En estos juicios empiezan a operar un montón de factores, como el Superior Tribunal, el Ministerio Público Fiscal. Hay una cuestión de unos audios que ya vamos a hablar, si usted me lo permite. sí, Eh, eh, entonces uno empieza a decir, bueno, acá operó el Poder Ejecutivo, operó el PANAL, operó el Ministerio Público Fiscal, que depende del Poder Ejecutivo, opinaron de manera casi grosera en cuanto a la mentira los grandes medios hegemónicos. Entonces, acá hubo una operación y después tuvo operadores adentro de la Cámara. Entonces, hay una operación muy marcada y a mí me da la impresión cuando el año pasado, en mayo, tuve que pararme a hacer el alegato de clausura, que estaba mm, enfrentándome a un viento fuerte que venía desde hacía 3 años, que era la instalación en la sociedad sí, de la idea de que Brenda era culpable, ¿no? Y de esos 8 jurados populares, si bien eran los que iban a votar, y se supone que debían votar en base a la prueba vertida sobre ellos, y esos 8 jurados populares no solamente estuvieron esos 3 años escuchando esa versión, sino que estuvieron volviendo a sus casas a tomar el café, mate, cenar, hablar con los vecinos durante todo el periodo del juicio, donde los medios hegemónicos no le levantaron el pie del acelerador. Entonces, incluso en las etapas en que la Cámara enfrió el juicio, porque hubo 2 momentos en que se vulneró lo que se llama la continuidad permanente de juicio, uno tras otro, una audiencia tras otra, para que el jurado le quede claro. Hubo 2 momentos que inexplicablemente se enfrió el juicio. Esta gente siguió recibiendo eso y creo que por eso el fallo terminó siendo como terminó siendo, que está confirmado ya a esta altura. La última vez que vi que, no, que nos comunicamos
era al día siguiente del fallo, en ese momento no había confirmación. Hoy tenemos absolutamente confirmado que 4 jurados populares de los 8 votaron por la absolución de Brenda, y que Brenda en Buenos Aires, en Entre Ríos, en Salta o en Neuquén estaría en libertad, porque hay otras proporciones en cuanto a la necesidad de definir la culpabilidad inocente en cuanto a las proporciones de jurados, Sí, y hubo 4 que votaron en contra, y cuando se tiene que definir si Brenda Agüero es culpable o inocente, pasa a ser una, estando 4-4, pasa a ser una puesta en escena el jurado popular, porque en definitiva definieron los jueces técnicos. Entonces yo, si soy jurado popular, digo, ¿para qué me tuvieron 4 o 5 meses sentado acá dejando mi trabajo a mi familia si al final lo que decide son ellos? Y bueno, pero funciona así el sistema. La gente tiene que saber que hay 2 formas de investigar. Lo que se llama el sistema inquisitivo, que tiene ley inquisitiva y mentalidad inquisitiva, que son propios de las dictaduras o de los gobiernos de derecha, y la ley y el jurado acusatorio adversarial, que parte de la base que la persona es inocente, la carga de la prueba del Ministerio Público Fiscal y tiene que probar la inocencia, pero se parte de la base que hay un estatus jurídico de inocencia que hay que destruir. Y acá no funciona así. Acá los jueces tienen no solamente una ley inquisitiva, porque el Código Procesal de Córdoba lo es, sino que hay una marcada mentalidad inquisitiva, y producto de los gobiernos que tenemos en Córdoba desde la democracia hasta acá, sí, que si bien son gobiernos votados por la mayoría de los cordobeses, digamos, Angelos o el cordobesismo no son precisamente gobiernos que hayan sido progresistas, con lo cual hay una bajada de línea del Superior Tribunal respecto de cómo se combate el delito. Es decir, se los pone a los jueces a hacer la tarea que tienen que hacer los gobernantes, ¿no? Para combatir el delito. Y el juez, la única forma que tiene de combatir el delito cuando ya el delito se ha cometido es cárcel. No hay otra. Por eso funciona como funciona. Pero bueno, esto deja un debate, como vos dijiste, hay un debate en la sociedad impresionante. respecto, Sí, impresionante, decir, ¿cómo lo absuelven a Cardoso, Se pero a la hizo vez declaran justicia. que había violencia institucional? ¿Cómo es posible que sea absuelto Cardoso y a la vez se declare que hay violencia institucional? ¿Y cómo es posible que la condenen a Brenda cuando la mitad de la sociedad, supuestamente, de los jurados populares, dijo que era inocente? Y esto es generoso respecto de lo que pasa en las redes sociales, ¿no? En las redes totalmente de sociales, acuerdo. en las redes sociales, el maltrato que ha sufrido el fiscal Garzón, ayer que decidió salir a contarnos su nostalgia de no haber estado y garantizar que hubiera salido todo muy bien, sufrió un maltrato en las redes sociales Garzón y Canal 12 publicándolo, ¿no es cierto? Que bueno, es notable que la gente ha identificado claramente la inocencia de Brenda, no sé si la culpabilidad, pero sí el enojo por el contraste con la absolución de Cardoso, y que los que han tenido a su cargo la, la investigación, yo diría que muchachos, guárdense por un tiempo porque los van a cascotear. Ahora, doctor Nievas, en esto, los otros días lo entrevistamos a Aurelio Lorrio García y nos decía que, bueno, que él tenía los audios, que se presentó en la fiscalía, que le tomaron la denuncia, que al día de hoy no hay una denuncia, que no hay una investigación en proceso, de estos audios que usted también menciona, ¿no? Sí. ¿Cuál fue el motivo por el que Aurelio no llega a estar en el juicio como testigo? No, no En el era. proceso, Sí. en el proceso de incorporación de prueba, nosotros tomamos nota que en Instagram una periodista que se llama Mimi Spiller Ujú. había hecho un análisis unilateral, un informe sobre el tema de lo que había pasado en el neonatal, y tenía un montón de información que era relevante. Sí. Hicimos contacto con ella y ella nos confió que había hecho contacto a través de una amiga con el doctor Cardoso, y el doctor Cardoso le había permitido grabar unas entrevistas, y en esa entrevista tenía 2 o 3 elementos importantes. Primer punto, que el doctor Cardoso, inspector, ese, habiendo analizado todos los casos, creía que no había criminalidad. Sí. Segundo, Es una que entrevista de unos 45 minutos que queda grabada en audio.
Sí, son como Sí, 4 videos, sí, 4 audios, ¿no? 4 audios los he escuchado y analizado, Entonces, sí. también lo primer punto es que él pensaba que no había criminalidad. Segundo punto, que cuando habiendo contratado al doctor Besaro, comunica o le llega la noticia al Poder Ejecutivo que va a declarar Cardoso y va a dar otra versión, no va a dar la versión que le hacen dar de niño sano, madre sana, embarazo controlado, del Poder Ejecutivo provincial lo instan a que cambie esa declaración, lo instan a poner otros abogados, y cuando él va con otros abogados y declara la trilogía niño sano, madre sana, embarazo controlado. Pero lo que pasa que Mimi tenía como periodista el derecho a guardar su fuente, ¿no es cierto? Entonces, cuando llegó el momento del juicio, dice, yo puedo declarar, pero no voy a guardar mi fuente. Y ni voy a guardar mi fuente y no voy a dar los audios porque es una cosa de mi propiedad. Claro. Entonces, nosotros teníamos la posibilidad de convocarla y ponernos en esa situación difícil. La propietaria de los audios de ella, no García Elorio, no la señora que vive en Barrio Joffre, ni yo que los tengo, sino que Ah, era claro. la periodista. Entonces García Elorio lo que tenía en su poder son unos audios que no le pertenecían Ujú. y que yo conozco cómo funciona el sistema, o sea, se plantea una prueba ilegalmente obtenida y se iba a generar toda una cuestión que tampoco era tan definitorio porque Cardoso podía, si bien tenía esa versión que al final la cambió cuando dijo, bueno, pero los chicos fueron dañados o fueron atacados, digamos, la prueba de García Elorio no es como él dice que era una prueba dirimente. Él tenía esa información como la tenía un montón de gente, pero él Sí. pretendía declarar en el juicio. Ojo, es verdad lo que él dice, que yo lo propuse como testigo y cuando llegó el momento no lo convoqué porque pasó esto y él era un testigo que iba a ser de muy fácil cuestionamiento del Ministerio Público Se Fiscal, entiende. en un momento en que los medios de comunicación ya estaba claro que exaltaban absolutamente cualquier error que nosotros pudiéramos cometer y nosotros no estábamos dispuestos a hacer eso en un momento en que estábamos definiendo el final del juicio. Yo sigo creyendo que hay una situación compleja. Se viene la posibilidad de recurrir a la justicia en una segunda instancia en casación. Un 4 a Sí, 4 dividido de sí. esta manera eleva las posibilidades de que en algún momento Brenda Agüero pueda quedar en libertad, doctor. Si yo me guío por los que tienen que resolver, diría que no. Claro. Si yo me guío por los miedos que pueden tener los que tienen que resolver, diría que sí. Córdoba tiene un famoso caso Ambrosio, donde el Superior Tribunal con el gobierno provincial habían generado un código procesal penal Sí. donde la casación tenía tantas condiciones que era imposible que un fallo de una Cámara pueda ser revisto. Cuando la queja llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no solamente sancionó a la Argentina, Mm, sino que eso fue por un fallo y un criterio del Superior Tribunal de Justicia ujú. que se obligó que el artículo 468 del Código Procesal Penal cambiara. Y hoy, debido a esa sanción a la Argentina como país que vulnera derechos humanos, vulnerando el debido proceso y la posibilidad de ejercer el derecho de defensa, hoy el artículo de la casación es un virtual juicio sobre el juicio, donde se puede analizar la totalidad de la prueba. Entonces, a mí me parece que el Superior Tribunal, más allá de lo que él quiera Sí. hacer, no va a ser causal por segunda vez de que la Argentina sea sancionada. Pero aparte de eso, me parece que ese chiste que dice que los jueces resuelven mirando la tapa de los diarios Mm. u otras cosas menos santas, eh, me parece que de acá a un año, cuando haya que resolver, un año y medio, ya la presión de los grandes medios va a aflojar y entonces me parece que el Superior Tribunal va a tener otro ambiente. Pero aparte hay una cosa técnica que quiero explicarla. Sí. Ninguna cámara le gusta que le revisen el fallo. A nadie le gusta que le revisen el fallo, razón por la cual siempre tratan, y por eso se forzaba tanto al jurado popular a que lleguen a unanimidad. Yo le Y el pre- jurado claro. popular hubo
hubo 4 que dijeron, yo de acá no me voy a mover, me quieren mandar al hotel, no hay problema, Ujú. seguimos mañana, pero nosotros tenemos esta prueba, esta prueba, esta prueba, no nos vamos a mover. Mm. Cuando vieron que no lo iban a poder mover, salieron con un fallo dividido. Esto genera, y ellos lo saben, va a generar que no en el recurso de casación que vamos a presentar nosotros, sino dentro de la misma sentencia, va a haber 2 votos sobre Brenda. Un voto que va a ser redactado por el doctor Cesano y que contenga lo que ellos piensan, los jueces técnicos piensan, y los 4 jurados populares piensan respecto de la vinculación con estos hechos de Brenda Agüero, y otro voto hecho por la doctora Patricia Soria, que va a contener todo lo que los jurados populares que creyeron en la inocencia de Brenda Sí, pensaban, razón por la cual dentro de la misma sentencia va a haber 2 visiones de lo que pasó en el juicio claro. respecto de Brenda Agüero, lo cual es muy importante. Pero sobre todo el Superior Tribunal va a poder ver la filmación de todas las audiencias, porque quedaron filmadas. Razón por la cual cuando yo le diga, mire, en el caso de Francisco, el bebé de Vanessa, tal vez la madre más mediática, el doctor Lynch, que es un pediatra, es un cardiólogo pediatra, Mm. declaró con fecha 13 de febrero que él lo tuvo a Francisco durante 6, 7 horas con su equipo, trabajando sobre él, que el bebé nació con un problema cardíaco, que Mm. no lo pudieron sacar adelante, que no pudieron hacer que su corazoncito funcionara y que ese bebé no tenía ni potasio ni insulina. No obstante, la madre hace 3 años que dice que le asesinaron al bebé y los fiscales pidieron condena y de hecho la condenaron entre los hechos, ese hecho. Vamos a ver cómo el Superior Tribunal puede desoír esa declaración que fue fundamental. Tan fundamental es que el fiscal, cuando llegó el momento de alegar, pidió que a Lynch lo imputen por falso testimonio, que era una maniobra en realidad antiética para no valorar ese testimonio. Pero la Cámara ahora dijo, no, che, Lynch y estos 5 más no mintieron, dieron la información que tenían que Claro. dar. Razón por la cual lo habilitó. Y ahora la Cámara va a tener que fallar valorando esos testimonios desechados deliberadamente por el Ministerio Público Fiscal. Mariano, hay un final abierto, no solamente vamos a cuestionar este fallo que a la gente ya le parece horroroso por el contraste, sino que hay un montón de cuestiones técnicas que es necesario que se revean. No vamos a ser lo único que vamos a cuestionar porque hay funcionarios Se que han habló de sido condenados a pena presión, se habló efectiva. de cierta presión, de cierta, una fuerte presión sobre quienes debían decidir la sentencia de este jurado popular. Trascendió esto. ¿Hay algo de realidad en que se presionó en finalizar ese día? Porque, bueno, porque los medios estaban entretenidos con el balcón de Cristina, porque Sí, había que sí, darle un sí. cierre, porque no había tomado vuelo la noticia a nivel nacional, la sentencia de Brenda. Entonces, bueno, utilizar esto. ¿Hubo cierta presión al jurado popular? Eh, Hace cosa de un mes y medio, el ambiente dentro de la Cámara Séptima cambió. Venía una conducción del juicio muy democrática, muy garantista, dándole posibilidades a todo el mundo. Y un fin de semana, seguramente después de algún entrecruzamiento telefónico, la Cámara arrancó cambiando la forma de dirigir el debate. De pronto se le permitió al Ministerio Público traer determinados testigos que no tenían ningún sustento, se le permitió empezar a preguntar de otra manera. Lo que se anunció, lo que sería la penúltima palabra de las madres, que ya habíamos acordado como criterio que eran 5 minutos, pequeña reflexión, pero le fijaron 2 días. Nosotros nos quejamos, dijimos 2 días para 5 minutos, 13 casos. Y bueno, efectivamente lo que era la última palabra se transformó en 13 alegatos de clausura Claro. en contra de los imputados y en contra de Brenda, después del alegato de los defensores. Y después, como si fuera poco, se obligó que Brenda Agüero declarara un día que no tenía programado declarar, razón por la cual cuando llegó el momento de liberar, los alegatos defensivos habían quedado 40 días por dos semanas de enfriamiento, la visión de las madres
con sus alegatos de clausura guionados por los estudios jurídicos, porque llevaron escritos, estaba muy fresca, y después, como si fuera poco, nosotros nos quejamos de todo esto, pero también dijimos ese día, hay una acordada del Superior Tribunal que prohíbe el contacto de los jurados populares hasta que no tengan el número cerrado con los jueces de Cámara. Está prohibido. La doctora Soria me le garantizó que se fuera así. Nosotros tenemos información que hubo 2 contactos, supuestamente porque el jurado popular pedía directivas, pero bueno, uno da una directiva y, viste, puede contar una versión de cómo entró, si la pelota entró o no entró adentro Desde lo después jurídico de la eso, raya. Entonces, disculpe doctor, pero esas alteraciones, si se sí, comprobaran desde lo jurídico, desde lo legal, ¿no se puede hablar de una anulación de fallo, de juicio? Si los jurados lo técnicos que pasa es que es algo intervinieron que en en va a el estar proceso, oculto. No voy a tener forma de probarlo. La única forma sí. de probarlo es que los jurados populares salgan a decir de que Ujú. fueron presionados. Yo le voy a decir una cosa, acá hay una ley de jurado que se estableció en la 9180 Pero ¿y cómo y va a después hay dormir una acordada tranquilo del un Superior jurado? Tribunal. La acordada del Superior, o sea, la acordada del Superior Tribunal se hizo para reglamentar la ley de jurado porque la persona encargada del jurado le comunicó al Superior Tribunal que había muchas quejas de los jurados populares, que ellos tomaban una decisión y después entraban los jueces técnicos y casi los obligaban a cambiar el voto. Entonces se estableció esto, que los jurados populares tienen que estar absolutamente aislados de los jueces técnicos, porque el jurado popular, cuando tenga un número, recién puede hablar con ellos, pero no para debatir, sino para informarles cuál es el número. Lo que pasa es que ese lugar es un lugar que está guardado en las nebulosas y uno no termina de saber nunca cómo fue el contacto. Y los jurados tienen prohibido hablar con cualquier persona Sí. por 10 años, razón por la cual no voy a tener información de ahí y si la tuviere no voy a poder iniciar una investigación. Queda en la gran duda y bueno, uno cuando ve los resultados sabe lo que pasó antes, ¿no? O sea, el jurado popular tiene la prohibición a través de la ley de jurados populares el mencionar y hablar del tema y Sí, de todo lo sucedido. ¿Cuál es la pena que... sí, no puede hacerlo. Sí. ¿Y qué pasa si un jurado No, no, la habla? ¿Qué pena, primero es pasaría? una pena procesal que significa la nulidad del proceso y a la vez que sería violación de secreto para los jueces, porque para los jurados populares, porque es necesario, ellos tienen, aunque son personas no letradas, tienen la obligación de la ecuanimidad. Bueno, pero disculpe, Y doctor, si bueno, se plantea una eh, situación donde hubo una presión sobre esos 8 jurados populares, si hubo una irregularidad donde hubo un contacto, 2 contactos y no debería haberlos, y no debería haber sucedido, que estos 8 jurados se tienen que bancar esta situación durante 10 años porque si no los van a juzgar a ellos y no a quienes rompieron las reglas. ¿Qué es más sí, importante acá? sí, ya lo sé, pero usted, si usted es Jorge Gómez, Sí, tiene un negocio que trabaja en una pinturería en sí, barrio Alberdi, estuvo la posibilidad de llevar adelante esto que es muy importante en su vida, sí. pero tiene 4 amigos que son empleados de la municipalidad, 4 que trabajan en la provincia, tiene una policía que de pronto puede empezar a pasar por su domicilio, como están pasando últimamente por la casa de la familia Brenda Agüero, y la gente, no sé si se anima en un estado policial como el que tenemos marcadamente mayoritario en la Argentina, si se anima a una patria de Pero ese caemos tipo. en los tiempos del no te metas entonces, de que del no te Sí, metas sí, al algo habrán hecho, absolutamente. estamos a un paso. Sí, sí, absolutamente. Si uno está de acuerdo con la reivindicación de los jubilados y ve lo que pasa a través de la tele es una cosa, pero si se va a Plaza de Mayo sabe que es muy posible que lo hacen y lo golpeen o le arranquen la cabeza como al fotógrafo. Funciona de esta manera. Por eso los medios de comunicación utilizan su discurso marcado como una forma de disciplinar. ¿Usted se cree que un juez como el doctor Cesano, que debe estar a punto de jubilarse, o con una vocal como la doctora Uberman, que está puesta todavía de manera provisoria porque tiene que volver a rendir el examen para poder ser consolidada, y ese examen se lo va a tomar el Superior Tribunal? ¿Usted cree que esos 2 jueces
van a arriesgar su carrera, su jubilación, su bienestar y su estabilidad por Brenda Agüero? No, no ¿Se creo. imagina los medios de comunicación lo que estarían haciendo sobre esos dos jueces? Ya estarían viendo si el doctor Cesano el siglo pasado, cuando iba a la secundaria, le prometió casamiento a una compañera de estudio y no le cumplió. Y si la doctora Uberman tiene una multa en nono la década del 90. O Es muy sea, compleja la eh, situación, pero de claro, alguna manera deja un sabor más sin amargo duda. el pensar que los 8 jurados, si ha habido algún tipo de irregularidad, no lo puedan denunciar, no lo puedan hablar a esto. Yo al inicio del alegato dije que la lectura de la acusación del doctor Garzón, tan vilipendiado por la gente en las redes sociales en este momento, que tendría que llamarse Silencio, si fuera amigo de él le diría que se llame Silencio por un tiempo, yo dije que había un filósofo que se llamaba Nietzsche que decía que la verdad no existe, que lo que existe son la interpretación de los Claro, la hechos. parcialidad, sí. Y Foucault, filósofo y psicólogo francés, decía que la verdad es aquella verdad o aquella forma de interpretar los hechos de aquel que tiene poder para imponer esa verdad. Entonces la verdad en abstracto no existe, lo que existe es la verdad impuesta por aquel que tiene, en este caso, el poder de los medios para instalar en la sociedad una idea que puede no tener nada que ver con lo que verdaderamente ocurrió. Y esto es lo que ha venido pasando. Los medios de comunicación, las trampas del Ministerio Público Fiscal, la tolerancia de la Cámara Séptima del Crimen, una cultura inquisitiva de todo el Poder Judicial, ha hecho que aparezca instalada una idea que no tiene nada que ver con lo que pasó en el juicio y la prueba que fue vertida ante el jurado popular. Le agradezco la comunicación, doctor Gustavo Nievas. La verdad que sigue dando de qué hablar esta situación. El análisis es muy complejo. Las aguas están divididas en la sociedad. Absolutamente. Hay quienes piensan que Brenda Agüero se convierte en un perejil y hay quienes piensan que Brenda Agüero cometió estos delitos y que además está cubriendo a alguien. Esa es la Lo que pasa situación. es que Brenda Agüero, sobre ese punto, si me permitís, Mariano, Sí, sobre ese punto se ha instalado eso. Brenda era una simple enfermera, una persona, y lo que ocurrió, suponiendo que fueran remedios experimentales, suponiendo que fueran remedios vencidos, suponiendo que hubiera una sepsia generalizada que se quiso ocultar. Brenda Agüero era una enfermera que iba y entraba a las 7 de la mañana, salía a las 2 de la tarde y se iba, y no tiene forma ni tiene poder para haber estado en los círculos donde se definía qué es lo que estaba sucediendo, ¿se entiende? sí, No es que perfectamente. Brenda no sabía nada. Brenda no sabía absolutamente nada, más allá que ella predica y pregona su inocencia. Brenda no es portadora de ninguna información. Lo único que dice es que yo vi 4 cosas o 5 cosas que tenían que ver con descuido de los niños. Lo denuncié, pero tampoco creo que porque una enfermera diga, che, está actuando mal acá, no se está atendiendo allá, la vayan a colocar en el Comprendo. cadalso como han hecho. Yo creo que ha Lógico. sido una selección arbitraria A su que como le criterio, tocó a Brenda Brenda por... Agüero, a su criterio, Brenda Sí, Agüero no está cubriendo a nadie. no, no, para nada, porque Bien, no tiene forma ni tiene poder para estar en los círculos. Cosas. Usted me dice, ¿quién tuvo acceso a los círculos más íntimos de lo que pasó en el hospital neonatal? Y qué sé yo, la doctora Cagliero, que dicho sea paso, nunca le imputaron y es la que sacó la idea, impulsó la idea de que Brenda era la, la culpable. El doctor Obdulio Paredes, su esposo, que era jefe de obstetricia, al mismo nivel de cargo de la doctora Gómez Flores, la que han pedido 5 años de prisión y nunca fue ni siquiera citado. Pero bueno, no estaba en esos círculos Brenda Agüero, razón por la cual no es portadora de ninguna información que esté ocultando. doctor, le agradezco nuevamente. Que tenga un No, por favor. excelente miércoles. Hasta Un luego. abrazo enorme. Gracias. Bueno, la palabra del doctor Gustavo Nievas. Hablamos del juicio neonatal, la causa neonatal en Córdoba y la sentencia a Brenda Agüero, este voto dividido 4-4 y la definición de los jueces técnicos, los jurados que se agregan en el control.